bienvenidos a todos. Gracias. La ponencia es de Nutrir la Salud, guía para pacientes oncológicos, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por FECAP. En esta ocasión contamos con la presencia de doña Leticia Troyano Moreno, médico de familia, máster de Medicina Estética y Medicina Ibérica. La doctora Manuela Sánchez Cañete. Yo. Para allá. Me he puesto mal el segundo. Venezuela. No, es Venezuela, pero Bueno, parecido. directora médica de la clínica Sandel Mar, de cuidados médicos estéticos en el paciente oncológico, y tesorera de Germión, grupo expertos en medicina estética oncológica. La doctora Pilar Lacosta Escape, médico estético especialista en calidad de vida en paciente oncológico y miembro de la Junta Directiva de Germeón, grupo expertos en medicina estética oncológica. La doctora Marta Crespo, ginecóloga del Hospital Universitario de Guadalajara y médico estético, miembro de Germeón, grupo expertos en medicina estética oncológica, que serán las encargadas de ofrecernos esta sesión. Muchas gracias. Un placer. Para pasarlas, ¿será esto? Pues es que yo creo que ayer hacían así, creo que hacían así, que se pasa. y luego hacían así. Sí. Uy, madre Pero mía. haber hecho así. Sí, sí, así es. Eso es. Hace como que varias. Claro, aquí está el manual, ¿no? O sea, táctil, vamos. Sí, pero otra doctora creo que tocó ahí y también iba. Esto también. Sí. Mira, ves, aquí. Sí, ¿no? ¿Ves? Yo que también lo vi. Pero dale. Con la mano. Sí. Siempre con la mano, es fácil. Aquí le damos con la mano. Bueno, en primer lugar, pues, bueno, agradecer la invitación a esta charla sobre nutrición en el paciente oncológico. El tema que hemos abordado y el que aparece como el título de la charla, que es Nutrir la Salud, da título a un libro que hemos editado dentro del grupo de expertos en medicina estética oncológica y que, bueno, pues queremos generar como una especie de guía para que los pacientes tengan un poquito de idea de cómo tienen que abordar la nutrición dentro de su proceso oncológico. Y nos planteamos por qué debemos modificar la alimentación durante el tratamiento oncológico, pues porque llevamos desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida vamos modificando nuestra alimentación en función de nuestros cambios físicos y cambios metabólicos y cambios también fisiológicos. Desde pequeños no tenemos dientes, con lo cual la alimentación tiene que ser una alimentación líquida, una alimentación con alimentos blandos, triturada y además que nos aporte lo que necesitamos en ese momento. A medida que vamos creciendo, nuestro sistema digestivo va madurando, empezamos a tener dentición y eso nos va a permitir aumentar la textura de los alimentos y las necesidades nutricionales que vamos teniendo. ¿Qué ocurre en el cáncer? Sí, ¿verdad? Vale. El cáncer es una situación que nos puede venir a lo largo de nuestra vida y que sabemos que tiene un elevado grado de nutrición. Ese grado de nutrición sabemos que en el momento del diagnóstico es de un 20 a un 70%, que es muy alto. Puede aumentar hasta un 90% en estadios muy avanzados y sobre todo tiene que ver con la localización del tumor, con el estadio, con los síntomas y con el tipo de tratamiento administrado. Sabemos que es una desnutrición calórico-proteica y que es la segunda causa, el segundo diagnóstico dentro del cáncer que nos puede dificultar o empeorar la morbilidad y la mortalidad. Esta desnutrición va a venir generada o bien por causas mecánicas, sobre todo cuando son tumores de cabeza y cuello, donde hay una alteración en la deglución, una alteración en la masticación que nos va a impedir que la alimentación sea correcta y adecuada, y también en los tumores del sistema del aparato digestivo, donde hay alteraciones a nivel de la absorción de los alimentos que también va a dificultar que esos nutrientes lleguen de forma correcta y adecuada.
Las alteraciones metabólicas son las producidas aquellas por el propio tumor, pues ese estado de hipermetabolismo que puede generar pues, anorexia, náuseas, vómitos, y también las causas relacionadas con el propio paciente, pues son pacientes que ya vienen arrastrando un ambiente tóxico, pues porque el tabaco, el alcohol, su estado físico puede estar también alterado, depresión, ansiedad, todo eso también puede generar esa desnutrición calórico-proteica. Y sobre todo los efectos secundarios de los tratamientos, que desde los locales, como en la cirugía, sobre todo cuando puede alterar el mecanismo de dilución o masticación en aquellos tumores que afectan también a cabeza y cuello, o también aquellos que alteran la absorción y el vaciamiento o el síndrome del intestino corto en aquellos tumores que se localizan a nivel del aparato digestivo. La quimioterapia, con los efectos secundarios propios de los tratamientos, como anorexia, náuseas, vómitos, mucositis, serostomía, que también va a limitar y va a condicionar mucho la absorción de estos nutrientes, y la radioterapia, que en función de la localización sabemos que puede alterar los tejidos de la zona irradiada y va a depender también de la ubicación. Pues igual que ocurre un poquito con la cirugía, cuando son en cabeza y cuello hay problemas de disfagia, de serostomía, y a nivel abdominopélvico también problemas a nivel inflamatorio de enteritis, colitis o malabsorción. Todo esto que nos va a generar, pues nos va a generar cansancio, debilidad por un agotamiento de las reservas calóricas, una menor tolerancia a los tratamientos, porque esa disminución de la absorción de los nutrientes también nos va a permitir que no sepamos responder correctamente a los efectos secundarios que nos van a venir provocados por la propia quimioterapia o radioterapia, y nos va a generar al final una alteración en la calidad de vida y en la supervivencia, porque sabemos que entre un 10 y un 20% de los tumores por sí solos pueden causar también mortalidad. Expandir. Puesto que la calidad de vida depende también de un peso adecuado, es por lo que en estas situaciones de disminución de los nutrientes y la alteración de la alimentación requiere en los pacientes oncológicos modificar la dieta. Muevo. A ver. Y ahora se expande. Vale. Sí, es que... Así no, ya está. Solo tocamos una vez y se acabó. Vale. Lo siguiente que nos planteamos es cuándo debemos comenzar estas recomendaciones nutricionales. Bueno, pues las recomendaciones nutricionales deben de ser muy precoces y deben de empezar desde el diagnóstico de la enfermedad. Desde esa primera consulta en la que al paciente se le diagnostica un cáncer, lo primero que hay que hacer es una valoración y un análisis de su estado nutricional. Empezaremos con una historia clínica donde determinemos qué tipo de tumor tiene, en qué estadio se encuentra, si ya presenta una pérdida de peso involuntaria que el paciente suele reflejar como algo que no sabe por qué se ha producido, si presenta también síntomas ya de anorexia o alteraciones en la masticación o la deglución, alguna intolerancia a alguno de los alimentos, si hay una alergia, si realiza alguna actividad física y qué tipo de tratamiento actualmente tiene o tiene previsto que vaya a tener, porque eso nos puede dar mucha información sobre qué efectos secundarios puede tener y cómo deberíamos después adaptar la alimentación. Un examen físico donde podamos explorar al paciente y comprobar el estado físico que se encuentra, si existen signos de deshidratación, si hay una pérdida de masa muscular que nos indica que hay una desnutrición a nivel de la masa magra, y ya si viene directamente de una cirugía, porque la intervención, el tumor le haya provocado lesiones que hayan tenido que ser quirúrgicas, pues si hay una pérdida de peso, o sea, si hay una presencia de una colostomía, de una urostomía o de un linfedema. Y pruebas complementarias que nos ayuden a determinar si existe alguna déficit a nivel bioquímico de pérdida de vitaminas, de minerales, valores que nos indiquen un nivel de inflamación o una alteración metabólica, y un estudio antropométrico que nos permita también saber el índice de masa corporal y la composición a nivel de masa grasa muscular.
¿Cuándo debemos realizar toda esta evaluación? Pues la evaluación debe ser en todas y cada una de las consultas médicas a las que el paciente acude a revisión. ¿Por qué? Pues porque las condiciones pueden cambiar, su situación, los efectos secundarios de los medicamentos, el efecto del tumor puede variar y todo eso nos obliga a tener que modificar la alimentación, la nutrición y además incluirla dentro del tratamiento multidisciplinar donde un nutricionista especialista en oncología pueda trabajar de forma combinada con el oncólogo para adaptarlo a esa situación. Bien, y ahora pasamos un poquito a ver cómo debemos de ajustar la dieta para manejar los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos. Desde hace unos años se han editado unas guías clínicas basadas en la evidencia científica y en el consenso de expertos, donde ya indican que debe de haber una valoración previa del paciente en el momento del diagnóstico de su enfermedad para que se pueda adaptar la alimentación en función de un equipo multidisciplinar que vaya valorando las necesidades que pueda tener ese paciente. La guía SPEN, que quizás es una de las más actualizadas, porque es verdad que van actualizándose de forma periódica, que conlleva un poquito la parte de tanto la Academia Americana junto con la Europea. La SEON también ha emitido sus guías clínicas, donde da una serie de pautas, de protocolos sobre la forma de ir instaurando la alimentación, la nutrición y cómo hacer ese seguimiento del paciente. Lo fundamental es que el asesoramiento nutricional parta de unas recomendaciones generales en las que lo importante es valorar que la dieta sea variada y sea sencilla, que nos aporte los nutrientes que necesitamos, siempre en cantidades pequeñas y varias veces al día, con una ingesta adecuada de frutas, verduras, disminuir la alimentación de alimentos grasos, muy procesados, grasas con moderación, sobre todo disminuir también el consumo de bebidas, evitar las bebidas alcohólicas y disminuir las bebidas que les puedan aportar gases y beber al menos por lo menos 6 litros de agua. Todo esto debemos Todo esto debemos de plantearlo buscando que el momento de la comida sea un momento especial, donde el paciente se encuentre en un ambiente agradable, que esté rodeado de personas que comparten con ellos también su vida, que coman sentados, en una posición recta y sobre todo que mantengan también una buena higiene bucal. Pasamos al asesoramiento, la recomendación específica, donde yo no me voy a entretener nada, porque para eso mi compañera doctora Marta lo va a hacer maravillosamente bien, pero bueno, sí es verdad que a medida que vayan apareciendo los efectos secundarios y las complicaciones de esos tratamientos, debemos ir adaptando la dieta a esos momentos para tener cubiertas siempre todas las necesidades. Y nos van a aparecer toda esa lista de efectos secundarios y algunos más que tendremos que ir valorando cómo adaptar la dieta en esos momentos. Y eso lo va a explicar luego ella. Es que no pusieras la flecha solo, Manoli. Sí. Solo dando la flecha. Solo. Mira a ver. Pero espérate. Mira a ver. Vale. Y por consiguiente, lo que tenemos que buscar siempre es tener una dieta muy personalizada, individualizada a cada paciente según sus necesidades. Y tiene que estar adaptada a su estado nutricional, adaptada también al tipo de tumor, porque no todos permiten que la alimentación sea de una manera o sea de otra. Y sobre todo adaptada también a los efectos secundarios de los tratamientos. Tiene que ser haciendo así.
¿Cuál es el objetivo de la correcta pauta de alimentación en el paciente oncológico durante ese tratamiento? Pues tenemos los objetivos fundamentales y básicos es preservar las necesidades diarias de alimentación para obtener los nutrientes necesarios para un buen funcionamiento del organismo, sobre todo mantener un buen estado nutricional y mantener un peso adecuado y un nivel de hidratación óptimo. Y ya a nivel del paciente oncológico, el objetivo de esta intervención nutricional, el básico y fundamental es evitar la muerte precoz por desnutrición, porque ya se ha visto que hay un 10% de pacientes que mueren por desnutrición, independientemente del cáncer o del tumor que tengan. Y esto creo que es muy importante y que se puede prevenir si hacemos siempre un diagnóstico precoz en la consulta y realmente le damos el valor y la importancia que realmente tiene, no solamente la enfermedad, sino que esta nutrición va a permitir también poder llegar y poder sobreponer todo lo que nos pueda venir posteriormente en cuanto a efectos secundarios, en cuanto a tolerancia al tratamiento. Nos va a permitir disminuir esas complicaciones, nos va a permitir reforzar los efectos de ese tratamiento que vamos a recibir y sobre todo vamos a mejorar la calidad de vida de estas personas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos va a aportar? Pues fundamentalmente una nutrición y una alimentación adecuada nos va a prevenir la carencia de nutrientes, es decir, va a permitir pues, que no aparezcan síntomas de anemia, de osteoporosis, nos va a preservar la masa grasa, masa muscular, que es muy importante durante todo nuestro estado de vida. Va a reducir la astenia, con lo cual nos va a permitir afrontar mejor las situaciones que nos vayan viniendo. Nos va a proteger la función inmune, con lo cual vamos a ser más resistentes a infecciones o a otras enfermedades que nos puedan surgir y sobre todo va a mejorar la tolerancia a los tratamientos y va a disminuir las toxicidades. Es importante que esos efectos secundarios que se puedan ir produciendo durante los tratamientos nos permitan poder afrontarlo de una forma correcta y saludable, ¿vale? Por tanto, las claves para actuar durante el proceso oncológico deben de empezar desde antes del tratamiento. Ese diagnóstico precoz, esa consulta en la que valoremos el estado nutricional, va a permitir que podamos prevenir desnutrición y sobre todo la caquexia. Durante el tratamiento, las pautas nutricionales van a permitir disminuir toxicidades, alcanzar un peso corporal y una composición corporal adecuada y que la alimentación sea, por consiguiente, más saludable. Y sobre todo también después del tratamiento. Es decir, después del tratamiento tenemos que seguir con las mismas pautas para que consigamos no solamente evitar complicaciones, sino evitar recidiva y permitir que avance de una forma correcta y adecuada. Pues a continuación, la doctora Marta Crespo va a seguir un poquito buenos días. Muchas gracias a GEPAU por haberme dado la oportunidad de venir a hablaros. Como somos muy poquita gente, de tiempo vamos regular, yo había dividido la charla en dos partes. La primera me iba a hacer hincapié en cómo dar unos pequeños trucos de cómo mejorar los efectos adversos de los tratamientos, y la segunda parte era qué puedo hacer después del tratamiento, que a lo mejor es lo que ahora puede tener más intereses, el entorno anticáncer que llamamos. Entonces, no sé si queréis que hable detalladamente de las náuseas, los vómitos, todo eso, o preferís que lo digo porque vamos. No sé, las náuseas y todo eso ya lo Por conocemos. eso, que ya lo conocéis, pero que si queréis un poquito me lo salto, ¿vale? Entonces, ¿el tumor y los tratamientos pueden alterar la alimentación? Pues está claro que sí. Y hay distintos motivos por los que se puede alterar la alimentación. En primer lugar, los aspectos emocionales. Todos sabemos que cuando a un paciente le diagnostican un cáncer aparece ansiedad, tristeza, impotencia, rabia, que nos van a dificultar muchas veces la alimentación. En segundo lugar, los tratamientos pueden provocar efectos secundarios que nos causen problemas para comer y o disminución del apetito, la quimioterapia, la radioterapia, con lo cual va a verse afectada. Y en tercer lugar, el cansancio o la fatiga debido a los tratamientos o la enfermedad también nos pueden dificultar la alimentación, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿existen recomendaciones dietéticas para pacientes en tratamiento con cáncer? Las recomendaciones generales no las ha contado Manoli, con lo cual estas no las vamos a saltar. Todo esto en recomendaciones generales. Y, como hemos dicho que lo de las náuseas y demás no lo sabemos, me voy a centrar en lo que yo creo que puede ser un poquito más diferente y que puede tener más interés. Si quieres pasamos un poco todo esto. Todo esto, si queréis la presentación, la podemos dejar. Si a alguien le interesa, pues yo encantada os lo dejo. Y me voy a centrar en esto, ¿vale? Y después de los tratamientos que puedo hacer. En el entorno del hospital donde yo me muevo, me encuentro, yo soy ginecóloga, que las mujeres me cuentan que les hemos curado el cáncer, les hemos dado quimio, les hemos operado, pero que se quedan cortas de información de después. No me decís qué va a pasar con la sequía vaginal, no me contáis qué pasa con qué alimentos puedo hacer, entonces se quedan a veces un poco, no digo desatendidas, pero que tienen sí, un poco esa sensación, ¿no? Entonces, tiene que haber un sitio. Sí, efectivamente. Apropiado. Entonces, mi objetivo de aquí es que os vayáis un poco con las ideas claras de qué es lo que puedo hacer todos, cualquiera de nosotros, hayamos tenido un cáncer o no, y sobre todo los pacientes oncológicos que pueden hacer ellos y sus familias, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta la alimentación que se llevaba en los años 40, ha cambiado notablemente frente a la que llevamos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha pasado es que ha cambiado mucho nuestra alimentación. Entonces, en primer lugar, hemos empezado a comer mucho azúcar, que no comíamos antes, hemos empezado a meter harinas blancas, que antes no se utilizaban, ha cambiado la forma de alimentar al ganado. Entonces, antes salían a los pastos y las vacas, las gallinas comían en los pastos. Ahora no comen en los pastos, ahora hay que darles mucho de comer para producir mucho y que les damos maíz, trigo. Y eso tiene importancia, tiene mucha importancia, porque lo que ha pasado es que los animales antes tenían un equilibrio perfecto en lo que producían leche, huevos, con un equilibrio perfecto entre los omega 3 y los omega 6. Los omega 3 son los buenos y ahora ese equilibrio está totalmente descompensado a favor de los omega 6. ¿Y qué pasa con los omega 6? Pues que los omega 6 son proinflamatorios y todo aquello que sea proinflamatorio da de comer a las células tumorales, estimula el cáncer, ¿vale? Entonces se ha producido una descompensación de eso. Hemos empezado a meter las grasas trans, las grasas hidrogenadas, que son ricas también en omega 6, y hemos empezado a comer también mucha carne, ¿de acuerdo? Entonces eso digamos que es fundamentalmente lo que ha pasado. Entonces, para que veáis la importancia que tiene todo esto, fijaros, en Israel, porque los omega 3 y los omega 6 no solamente impactan en el cáncer, impactan en otras cosas. Entonces, ha aparecido lo que se llama la paradoja israelí, que es que allí no pueden utilizar en la misma comida por su religión la carne y los lácteos, utilizan la margarina, que es rica en grasas trans, para comer. Y entonces, esta población que tiene los niveles más bajos de colesterol de Occidente, resulta que tiene la tasa de infartos más grande de todo Occidente. Y eso es debido a los omega 6 que están comiendo todo el rato con la margarina, ¿de acuerdo? ¿Y dónde aparecen esos omega 6 también? Pues aparecen en todos los procesados. Entonces, primer consejo, vamos a eliminar procesados, grasas, las grasas estas que os digo, las grasas vegetales hidrogenadas, y vamos a disminuir el consumo de azúcar y del consumo de harina. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque es muy importante el índice glucémico. El índice glucémico de los alimentos es fundamental. Si quieres poner la siguiente. ¿Y qué interés tiene esto? Pues el interés que tiene es altísimo. Cuando yo doy un alimento con un índice glucémico alto, que son todos aquellos, los azúcares blancos, las harinas blancas, las patatas, excepto la variedad de micola, las confituras, lo que pasa es que aumentan los niveles de glucosa. Y entonces el cuerpo aumenta la glucosa y lo que entiende es que tienes que secretar insulina y un factor de crecimiento similar a la insulina que lo que hace es meter ese azúcar directamente en la célula y se transforma el azúcar en glucosa. Cuando entra la glucosa en la célula, lo que hace es nutrir, empezar a dar crecen las células buenas, pero también crecen las células malas, con lo cual si hay un tumor, estoy dando de comer al tumor, ¿de acuerdo? Si a todo este exceso de índice glucémico de todos los alimentos que hemos incorporado en la alimentación le añado que estoy con los omega 6 por las nubes, estoy con un estado proinflamatorio que me está empeorando los niveles de azúcar tan altos que estoy metiendo en mi cuerpo, ¿de acuerdo? Podéis pensar, bueno, esto que nos cuentas, yo no me lo creo mucho. Pues fijaros, muchísimos estudios han demostrado que en poblaciones donde no conocen el azúcar y donde no conocen las harinas blancas, como son indios de ciertas poblaciones, no existe el acné. Se les enseñaron, el acné es un estado proinflamatorio, o sea, es inflamatorio de la epidermis. Se les enseñaron fotos del acné y no sabían lo que era. Pero no solo eso, sino que se hizo un estudio con adolescentes australianos en los que durante 3 meses se les restringió
el azúcar y las harinas y les mejoró notablemente la piel, desapareció el acné. Nosotros podemos hacer la prueba, si dejamos de comer eso, nuestra piel mejora. Pero no solo eso, sino que hay un montón de estudios, como el estudio White, que fue un estudio súper famoso a nivel de ginecología, en el que tuvo mucho impacto por la terapia hormonal sustitutiva, que de ahí se sacaron conclusiones que son aquí, bueno, que luego han sido muy discutidas, pero hubo uno que fue aplastante y es las mujeres que tenían índices glucémicos altos, es decir, que tenían la insulina alta y que tenían el factor de crecimiento más alto que el resto, tenían más cáncer de mama que el resto de mujeres. Eso se comprobó en ese estudio. Pero no solo eso, sino que hay otros estudios que se han realizado en Harvard, en más sitios, que se ha visto que los hombres que tienen la insulina alta tienen más riesgo de tener cáncer de próstata. Todo esto sobre todo se ve en los tumores que son muy hormonodependientes. Las poblaciones asiáticas, en las que comen de 5 a 10 veces menos azúcar que nosotros, las tasas de cáncer de próstata, de colon, de mama no tienen nada que ver con las nuestras, son muchísimo más bajos. Y todo eso tiene muchísimo que ver con la alimentación. Otro ejemplo, por ejemplo, es los diabéticos. Los diabéticos tienen glucosas altas, picos de insulina altísimos. ¿Y qué les pasa a estas personas? Entre otras cosas, tienen más riesgo de tener cáncer que el resto de la población. Con lo cual, lo de empezar a plantearnos el quitar las harinas blancas y todo lo que son los azúcares refinados no es ninguna tontería. Creo que ya está muy demostrado que tiene un impacto importante. Porque aunque no hay ningún tratamiento que sea capaz de curar el cáncer, sí que hay una serie de medidas preventivas que nosotros podemos hacer que se ha visto que tiene un impacto directo en la recaída, en la supervivencia de los pacientes. Y si nos tiene un cáncer, pues en evitarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues podemos edulcorar con extractos naturales como el sirope de agave, la stevia, el xilitol, los cereales integrales variados, multicereales, la masa madre, que está ahora de moda en algunas panaderías, incluir lentejas, judías, frutas en estado natural, meter agua con limón, té verde y el ajo, que ahora hablaremos del ajo, ¿vale? Entonces, por un lado, creo que ya ha quedado claro, quitar grasas trans, procesados, margarinas, quitar harinas blancas, quitar azúcares y lo que tenemos que hacer es potenciar la alimentación, la dieta mediterránea, volver al origen de nuestros padres. Cuando el hombre empezó, o sea, nuestros genes están programados para vivir, o sea, para comer lo que comían los paleolíticos, que ¿qué eran? Eran recolectores, y comían hortalizas, comían frutas, comían huevos de pollos silvestres. Entonces tenemos que volver a lo que era la dieta de antes, ¿de acuerdo? Entonces, pero es tan difícil. Es tan difícil, efectivamente. Entonces, por lo menos os voy a decir los alimentos, es que me falta desde ahí, los alimentos que parece que tienen mayor impacto o que se ha visto que realmente tienen mayores propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y desintoxicantes, digamos, del cáncer, ¿vale? Entonces, el té verde. El té verde se ha visto que es un potentísimo antioxidante, ¿de acuerdo? Las aceitunas mejor negras y el aceite de oliva virgen extra. Se recomienda tomar de media en una ¿Por qué las negras? Pues porque por el proceso, porque los polifenoles que tiene parece que en las negras son mayores. Entonces son más mejor las negras que las verdes. Estas moraditas que hay ahora. Entonces mejor, o sea, todas buenas, pero mejor las negras. Vale. Luego, la cúrcuma. Fíjate, la cúrcuma es el mayor antiinflamatorio que existe. No existe otro alimento más antiinflamatorio que la cúrcuma. Entonces, un truquillo podría ser poner cúrcuma y curry con o sea, un poquito de curry con aceite y pimienta negra. Y con eso, pues, por ejemplo, utilizarlo para hacer algún plato. Las setas. Las setas son el alimento más anticáncer que existe. No existe otro con esa potencia, sobre todo la shiitake, la maitake. Hay que tomar grandes cantidades. Eso sí, os digo que ahora mismo hay un estudio en marcha en el Clínic de Barcelona de cáncer de mama metastásico, donde las mujeres, aparte de darles quimioterapia, como coadyuvantes se les están dando suplementos de setas, para que veáis que es una cosa que cada vez se está viendo más. O sea, comer setas. Los frutos rojos, las moras, los arándanos, todo eso también. Además se puede, por ejemplo, tomar en leche y poner un poquito de fruta roja, por ejemplo. Pero han salido un competidor que son los frutos de hueso grande, mucho más baratas. Entonces vamos a empezar a comer ciruelas. Se ha visto que hay estudios ya en animales en los que se ha visto la capacidad que tienen las ciruelas para disminuir el colesterol y para mejorar el cáncer, ¿de acuerdo? La ciruela, la fresca. Sí, la fresca. No la otra que se nos gusta tanto. Eso. Y el melocotón, o sea, todo lo que es fruta de hueso grande, vale, a meterlo en la alimentación también. Hasta ahora Ay, perdón. No sé hacerlo para atrás. Bueno, no sé qué me faltaba. Tienes la alternativa aquí en la esquina. Pero bueno, no sé qué faltaba en esa ya. Espera un segundo que voy para atrás.
A lo mejor no faltaba nada, a lo mejor. Sí, ahí está. Ah, bueno, Las hierbas. las hierbas, pues empezar a Tomillo, meter orégano, tomillo, romero. orégano, que todo eso es fácil y además en nuestra Sí, alimentación pues yo creo que es sencillo de hacer, ¿vale? Más cosas que podemos tomar. El jengibre, por ejemplo, que lo comentaba en las náuseas, pues tiene gran capacidad para mejorar las náuseas y también es antioxidante. Las verduras fructíferas, la coliflor, el brócoli, pues incluirlo 3 veces a la semana parece que también tiene grandes propiedades. Y aquí uno de mis preferidos, el ajo. El ajo es conocido como la penicilina rusa. En la Primera Guerra Mundial el ajo se utilizaba, como no tenía antibióticos, vieron que tenía capacidad bactericida. Entonces, en las heridas de la guerra ponían encima a los soldados ajo y se les mejoraban las heridas. Y en la Segunda Guerra Mundial los soldados rusos empezaron a utilizarlo. Y entonces, el ajo tiene unas enormes propiedades. De hecho, yo me río cuando decía Victoria Beckham que España huele a ajo. Pues orgullosos de que huela a ajo España porque hay que comer ajo, ¿vale? Luego la cebolla, el puerro, el tomate. El tomate, por el licopeno que tiene una gran capacidad también antioxidante, antiinflamatoria. Entonces vamos a tomar tomate. Las algas, los asiáticos comen muchísimas algas y sobre todo se ha visto que las más ricas en omega 3 son las nori. Los cítricos, las naranjas, las mandarinas, el zumo de granada, el chocolate negro, pero tiene que ser con una pureza superior al 70%, ¿vale? Luego vitamina D, ácidos grasos omega 3, vamos a comer. ¿De dónde los podemos conseguir? Pues de ciertos pescados, sobre, pues, por ejemplo, las sardinas, las anchoas. Los pescados pequeños tienen menos mercurio que los grandes, entonces, bueno, pues más fácil de comer y más sanos comer esos. Y luego alimentos ricos en selenio. Entonces, lo que yo quiero que salga de la charla, lo que me gustaría que nos quedáramos con la idea es eso. Hay que hacer algunos cambios en la alimentación importantes, eso, quitar procesados, quitar grasas, o sea, todo donde estén los omega 6, quitar las harinas, quitar los azúcares y vamos a empezar a potenciar con toda esta alimentación que se ha visto que tiene evidencia y que parece que nos puede ir muy bien, ¿vale? Y luego, pues un poco porque como bien has dicho, no es fácil a veces de hacer, pues un poco para motivarnos y algún consejo que puedo daros es, pues vamos a elegir objetivos que se ajusten a la situación en cada momento, dependiendo, pues si tengo un mal día, pues igual no es el mejor día de ser tan estricto en la dieta, si tengo un problema, no lo sé, pues cada uno tiene que valorar su situación personal. Anticípate a las dificultades que puedan surgir. Si sabes que vas a ir a un sitio por trabajo que no es fácil comer sano, pues a lo mejor te tienes que llevar la comida de casa para no tener que ir enfrente y comer procesados. Bueno, cada uno tiene que ver un poco en qué entorno se mueve. Comer bien para ganar salud. No renuncies a tus comidas favoritas. De vez en cuando nos podemos dar un capricho. No vamos a ser siempre tan estrictos, pues si un día debemos de comer algo, lo comemos. Disfruta, ya lo he dicho antes Manuel, de las comidas en compañía. No conviertas comer en una obligación. Vamos a disfrutar de la comida. Ha habido estudios donde también se ha visto que sin saber lo que estaban comiendo las personas, se les daban alimentos que venían más ecológicos, digamos, y alimentos que eran procesados y elegían los ecológicos. Al final el ser humano naturalmente selecciona lo que es más sano. O sea, eso se ha visto en ciertos estudios. Implica a tu familia y amigos, busca apoyo para llevar hábitos de vida saludables, sobre todo, ¿vale? Y evalúa poco a poco tus logros y felicítale cuando lo hagas bien. Y como decía Hipócrates, que es el padre de la medicina, del alimento, tu medicina. Entonces, para que veáis ya desde qué época le parecía a Hipócrates que era importante comer bien. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos han explicado qué alimentos comer y ahora vamos a explicar cómo cocinar esos alimentos, porque va a influir mucho en las características del propio alimento y lo que podemos sacar de él. ¿Hay una forma adecuada de cocinar? Sí, y hay formas que no son adecuadas de cocinar, y entonces las vamos a ver ahora mismo. ¿Cuáles son los fundamentos de la cocina anticáncer? Bueno, sobre todo basar los platos en los alimentos saludables que ya nos ha dicho Marta en su presentación. Elegir técnicas culinarias saludables, que os voy a contar yo, y preparar tus platos con utensilios de cocina que no transfieren las sustancias tóxicas del propio utensilio a los alimentos. Y todo esto, si puedes conseguir alimentos ecológicos, como también nos ha contado Marta, pues muchísimo mejor. Siempre que podamos, alimentos ecológicos. Uy, que se me dio para atrás, a ver. ¿Quieres que te lo pasemos nosotras? Vale. Así a lo mejor también puedes. A ver, para atrás. Esto aquí. Sí, aquí ya está. Al calentar los alimentos, ¿qué es lo que va a pasar? Que se transforman. No tenéis nada más que imaginaros un trozo, una chuleta de carne roja.
Fijaros la diferencia que hay cuando la ponemos en la plancha. Cambia no solamente el aspecto, cambia el color, cambia el olor y cambia el sabor. O sea, cocinar el alimento nos va a cambiar. Se destruyen gran parte de las vitaminas y de los minerales de estos alimentos. Se desnaturalizan proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Disminuye mucha parte de la fibra insoluble que es tan importante para evitar el estreñimiento. Se destruyen las enzimas que facilitan la digestión de los alimentos. Y esto lo digo porque existen alimentos que dentro de sus propias sustancias tienen enzimas que nos facilitan a nosotros su digestión. Y cuando los calentamos en exceso, esas enzimas desaparecen. Destruyen parte del poder nutritivo de los alimentos y generan sustancias cancerígenas como aminas heterocíclicas, benzopirenos y la acrilamida. Se generan sustancias inflamatorias que estábamos viendo que no eran interesantes para nuestra alimentación. Aumenta el índice glucémico. El mismo alimento, cocinado o sin cocinar, tiene un mayor índice glucémico que va a provocar esa inflamación en nuestro organismo. Y luego, que simplemente por comer se produce una reacción de leucocitosis en nuestro intestino, sobre todo simplemente por comer cocinados, que distrae a nuestro sistema inmunológico de atacar nuestras células cancerosas. Aquí os he puesto un ejemplo que antes hablábamos de cómo modificar la carga glucémica. Fijaros que el mismo alimento, si aumentas el tiempo de cocción o aumentas la temperatura, puede aumentar ese índice glucémico. Un ejemplo, la pasta. Cuando uno va a Italia, los italianos no dejan de comer pasta. Yo no los he visto gordos. O sea, los italianos están delgados y comen pasta todo el tiempo. ¿Cuál es el truco? El truco es que la pasta es al dente, no como en España, que es mucho más blandita. Un plato de espagueti al dente, lo que nosotros pensamos que está duro, Sí. engorda mucho menos y eleva muchísimo menos esa carga glucémica del alimento. Con lo cual, fijaros la importancia que tiene cocinar bien. Siguiente. ¿Qué nos va a afectar? Aparecerán más efectos indeseables cuanto mayor es el tiempo de cocción y sobre todo cuando aumentamos la temperatura de esa cocción. También aquí comentaros que los alimentos de origen animal cocinados favorecen más la aparición de cáncer, sobre todo de próstata, colon, riñón, pulmón y estómago, que los de origen vegetal. Pasa a la siguiente. Y aquí os pongo qué métodos de cocina son los no adecuados. Ojo con ahumar, con las barbacoas, olla express, hornear a altas temperaturas, freír y en microondas. El microondas tenía que estar fuera de todas las casas. Sí. Sí. En cuanto a la olla express, fijaros que voy a contaros que solo hay un tipo de alimentos que yo sí recomiendo en la olla express y son las legumbres. ¿Por qué? Porque las legumbres con la olla express las hacemos más digeribles, pero siempre a una temperatura moderada baja. O sea, la olla express la tenemos que poner más bajita y no hacer unos garbanzos en 15 minutos, sino a lo mejor tardan 50. Pero ese es el truco del tema. Y luego, otro truquito para que esas legumbres las digeramos mejor y para que saquemos más toda su componente nutricional es dejarlas en remojo. Los garbanzos tienen que estar en remojo mínimo 12 horas. Las lentejas, por ejemplo, menos, que son como unas 5 horitas que las dejamos antes, es suficiente. Pero los garbanzos y las judías tienen que estar un tiempo en remojo. Otro de los trucos para que no tengamos que estar cociéndolo tanto tiempo es añadir una hoja de alba kombu, que dices, ¿qué es esto? Está en todos los supermercados, está deshidratada, está hasta en el Mercadona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner esa alga en remojo, aparte, durante la noche. Y al día siguiente echas el agua y el alga dentro de la cazuela o dentro de la olla express. Ya que lo vamos a acelerar, vamos a poner una cazuela, que es mejor, pero bueno, echamos el alga kombu y mejora también la digestión de esas legumbres que a veces pues no sientan bien. Como la lenteja, como los garbanzos, como la judía. Todo. Otro truquillo infalible para que sea más blandito, en ese agua de remojo añadir una cucharada de vinagre de manzana. Y luego tiramos el agua, ¿eh? Ese agua del remojo no se utiliza para cocinar el legumbre. Vale. Esos son los únicos casos en los que yo a lo mejor la olla express digo, venga, para las legumbres sí, para el resto mejor no. Hornear está bien si lo hacemos por debajo de 180 grados, pero no ponerlo a tope, porque entonces ya estamos quemando y están generando un montón de compuestos cancerígenos, como hemos visto antes, ¿verdad? Y sobre todo hay que descartar el papillón. O sea, el papel albal, el papel de aluminio con el alimento caliente transfiere
todas las sustancias que son nocivas de ese papel albal al alimento, o sea, fuera el papillo. Fíjate con lo bueno que está. Sí, Y vamos, pero tú lo piensas para y mí dices, sano, uy, vamos, ya pasó. para mí sano, aparte del papel. Claro. Porque como lleva todo crudo, un aceitito. Pero eso es lo que tú te crees. Y Ya, fíjate, ya. ¿te das cuenta? No, claro, con el papel albal. Claro. Fuera el papel Sí, albal. por aquí A lo mejor si lo pudieras hacer con el papel de cocinar, que es papel, no se puede. pues si se puede algo, pues pero no se puede, No claro se que no. puede. Pero ese es el temita, o sea que hay Ya, veces ya, que a lo ya. mejor no sabemos estos Ya, pequeños trucos Sí, y sí. cocinamos y pensamos que cocinamos saludable y lo que hemos hecho muy bien al elegir el alimento o al comprar un ecológico, lo fastidiamos a la hora de cocinarlo, de elaborarlo. Freír. Ojo al freír, porque las temperaturas de las freidoras son altísimas, o sea, llegan hasta 300, ¿no? O sea, y luego, depende de lo que comas frito, si lo haces en tu casa, tú eres consciente de qué tipo de aceite tienes y de cuántas veces lo has utilizado. Pero si comes por ahí algo frito, no tienes ni idea de cuántas veces han utilizado ese aceite. ¿Cuál es el truco para que si te gusta mucho algo frito lo puedas utilizar de vez en cuando? Pues freír por debajo de 180 grados con aceite de oliva extra virgen y no reutilizar el aceite. Yo creo que como te sale tan caro, al final terminaremos friendo, ¿no? Así que es un poco el objetivo de esto, vamos. Luego, hay un estudio muy interesante en el cual te dice que que se hizo un estudio con hombres que si tomaban fritos una vez, fíjate, solamente una vez por semana, aumentaba el 30% de posibilidades de riesgo de cáncer de próstata. Y fíjate si estamos comiendo fritos todo el tiempo, no me te digo más las patatas fritas que todo el mundo que damos a los niños desde pequeños. Sí. Es que hay cosas que tenemos que cambiar y a lo mejor, pues mira, te viene una enfermedad así y hace que comas como tendrías que comer sin enfermedad. O sea, es la forma de comer de forma saludable. El microondas, aquí pone, disminuye significativamente las vitaminas y los fitonutrientes. Eso se da por sentado, claro que sí, pero el microondas tiene un método que es precisamente esas ondas electromagnéticas que cambian la composición del alimento. Hay un estudio sobre una patata que se analiza bioquímicamente cómo es esa patata. Antes se mete en el microondas y se analiza después. Y eso no es una patata. No se puede llamar patata porque no tiene nada que ver con la patata. Entonces sale otra cosa. Comestible, sí, pero no es una patata. Entonces, mi consejo es que no tengáis microondas para no tener la tentación de calentar. Se puede tener a mano un cacito y en el cacito lo puedes calentar, o al baño María, que se calienta estupendamente. Volver un poco a no esa inmediatez, esa rapidez que nos caracteriza la época moderna en la que vivimos. Pasa siguiente. Otro, ahumar. Los ahumados se empleaban antes porque no teníamos forma de conservación y empezaron a hacerlo, sobre todo en los países nórdicos, pues para conservar los alimentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese humo genera sustancias cancerígenas como son los hidrocarburos aromáticos policíclicos que se acumulan en nuestros alimentos. Entonces los ahumados son muy ricos, pero yo recomendaría no tomarlos o consumirlos en contadas ocasiones. Las barbacoas pasa lo mismo. Hay estudios en los que los relacionan con los carcinomas de próstata y de riñón. Hay otro truquillo también que hace mucha gente, que es echar a la leña, al carbón, el romero. Sí. Pues fijaros que esta cosa popular sí que tiene que ver, porque disminuye la formación de sustancias carcinogénicas, el romero en las barbacoas. Entonces, si vais a alguna barbacoa, llevaros el romerito para echar y ya está. Sí, aquí también os pongo ojo con los frutos secos fritos. Una cosa es tostado y otra cosa es frito. Frito no, ¿vale? Tostados, podéis tomar los frutos secos tostados y sobre todo si los hacéis vosotros a baja temperatura, ¿no? Ojo con el café torrefacto. El torrefacto es café que está quemado, entonces no nos interesa en absoluto. El café es saludable, pero un café de tueste natural, siempre natural. Ni mezcla ni nada, natural. ¿Vale? O sea, por ejemplo, yo compré el otro día porque ya he oído cosas así y ya no compro. Ahora compro y lo muelo yo en casa. Yo compré un molidillo de... Lo de moler está muy bien, está fenomenal porque así sabe más el aroma. Pero tienes que buscar en el botecito o en el paquete que ponga natural. Vale. Que no ponga torrefacto, que no ponga mezcla. Nada, ¿vale? Natural. Vale. Y luego, ojo con el pan muy tostado o esas pizzas maravillosas hechas en la leña que tiene todo lo de alrededor negrito. Todo lo que esté negro, no os lo comáis.
¿Y cuáles son los métodos de cocina adecuados? Vamos a ver cómo tenemos que cocinar los alimentos. Bueno, lo ideal es una alimentación cruda. Lo que pasa es que la alimentación cruda no siempre se digiere bien, y sobre todo en pacientes pues, que estáis con otros tratamientos oncológicos que ya pues, que tenéis una cierta dificultad a la hora de ensalivar, a lo mejor en mucositis, a lo mejor depende de qué cánceres, por ejemplo, de cabeza y cuello, pues no puedes estar fomentando una alimentación cruda. Si podéis, desde luego, mi consejo es que cuanto más crudo, mejor, a excepción de algunas cosas que luego veremos. Otro de los métodos adecuados, desde luego el mejor, es al vapor, y el siguiente que yo aconsejo es la cocción en agua. En relación al vapor, pues es el método más saludable. ¿Por qué? Porque colocamos la verdura y debajo el agua y es que no se pierde nada, no pierde ningún nutriente, al revés, se queda todo concentrado y podemos consumir casi todo, porque daros cuenta que antes os decía que la temperatura siempre disminuye un poco las vitaminas. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar hacer? Que sea crujientito, que no sea todo demasiado hecho para no aumentar el índice glucémico, para que no se pierdan esos minerales y esas vitaminas que necesitamos y para que luego tenga un mejor sabor. ¿Cuáles son los trucos para que se pueda hacer algo al vapor y que esté bueno y que nos salga bien? Los trozos tienen que ser iguales, porque si ponemos unos grandes y otros más pequeños, unos serán mucho y otros serán menos. Entonces, intentar poner todos los trocitos de lo que vayamos a cocinar igual. El pescado mucho mejor entero, no lo partáis porque se deshace. Los alimentos, cuanto más fresco es el alimento, más rico sabe al vapor. Y luego, en el agua de abajo, podemos añadir un montón de especies variadas, hierbas aromáticas y ese ajo que nos recomendaba la doctora Crespo. En cuanto a la cocción en agua, deciros que lo que tenemos que hacer es intentar que no lo hagamos a ebullición, que no sea más de 100 grados. Trucos para que no haya esa pérdida nutricional por difusión de ese 35%, sobre todo de minerales, es, si vamos a cocinar algo que queremos cocer y no aprovechar el caldo, solamente queremos que se cueza, pero el caldo lo vamos a tirar, lo ideal es poner un poco de sal antes, porque es la forma de que el alimento no suelte los minerales al agua. El agua no tiene casi los minerales, luego por difusión el alimento cede esos minerales y vitaminas al agua. O sea, sal a la verdura. Sal a la verdura. ¿Al agua no? No, en el agua. En el agua. Sí. Sí. Si lo que queremos es el caldo, entonces no le eches sal, porque entonces la verdura suelta toda la sustancia que tiene que soltar, todos los minerales, la verdura la apartamos y entonces no hay que echar sal, porque si no, no lo suelta. Pero a la verdura sí que sale sal. A la verdura sí. Vale. ¿Vale? Eso es un truco que a veces no lo tenemos en cuenta. Sí, Echamos siempre sal y no sabemos cuándo hacerlo. Pues sabéis, hay que echar sal si queremos hacer la verdura sola y no hay que echar sal si lo que queremos es el caldo. En cuanto a el tomate, es uno de los alimentos que los beneficios que queremos aprovechando el licopeno son mejores si lo cocemos que si lo tomamos crudo. Si lo tomamos crudo tendremos la ventaja de absorber la vitamina C, porque el tomate tiene mucha vitamina C. Si lo cogemos en temporada y ecológico, si lo cogemos en Navidad, pues no. Entonces, pero si los productos, además de ecológicos, en temporada, eso es muy importante. Pero el licopeno se extrae cuando lo ponemos a 100 grados. Entonces, la salsita de tomate nos va a ser buenísima porque lo que vamos a tener es el licopeno. Esa vitamina C no la tenemos tanto porque se destruye con la cocción. Sin embargo, aprovecharemos ese licopeno, que es un potente antioxidante y que nos va a venir, es uno de los alimentos anticáncer. Partido, el tomate crudo, ralladito, para echar en el patito, ese es perfecto, ¿no? Ese es bueno si lo que quieres es vitamina C. Si lo que quieres sacar es el licopeno, una salsa de tomate hecha cocido. Salsa de tomate tiqui. ¿Vale? Sí. Luego, trucos para que la cocción en agua sea mucho más saludable. Las patatas, boniatos y calabazas siempre con la piel. Nos queda, es como haces un efecto papillot, pues eso es lo que hace la piel de estos productos. Luego, no llegar a 100 grados. Acordaos que la temperatura va a ser fundamental. Tiempo y temperatura. Dejar poco tiempo en remojo los vegetales. Teníamos antes costumbre como de dejar en un barreño ahí un rato los vegetales. Mi madre a veces lo hacía para limpiarlos. ¿Qué pasa? Que por difusión se van eliminando, el vegetal suelta al agua sus minerales. Entonces hay que remojarlos poquito, hay que limpiarlos y no dejarlos a remojo. Usar los alimentos lo más frescos y ecológicos posibles.
Desde luego, nada más cocerlo, lo ideal es consumirlo. A excepción de, por ejemplo, las patatas. Las patatas hemos visto que tenían un índice glucémico bastante elevado, a excepción de un tipo especial de patata que comentaba Marta, pero la ventaja de consumir patata cocida es, si tú la dejas 24 horas, a la cueces y la dejas en el frío 24 horas y la consumes al día siguiente, esa patata va a tener un almidón, que es un almidón insoluble, que va a ser buenísimo para, como un prebiótico para alimentar nuestras bacterias intestinales, ¿vale? Además de para favorecer el tránsito intestinal. Entonces, si queremos patata porque nos gusta mucho la patata y sabemos que su índice glucémico es alto, pensamos, venga, pues la cuezo hoy y me la como mañana. Y ya está, y entonces hago que encima mi intestino pues esté más contento. Pero se suele quedar, como decimos, la palabra zapatera. No, si la cueces, no mucho, la dejas cocida bien, la dejas y luego, yo a veces lo que hago es rehogarlo con el aceite de oliva, un poquito y ya está, y la tienes buenísima. Sí. Vale. Luego, las verduras, ¿cuándo se tienen que añadir? Cuanto menos tiempo estén en el agua, hemos dicho que mejor, ¿no? Entonces, cuando estén en ebullición, echamos las verduras y las sacamos pronto. Intentar siempre tapar la olla, no dejar salir porque todas las vitaminas salen también. Que sea al dente. Utilizar el escaldado, que el escaldado también es un método de cocina antiguo que ahora no lo utilizamos, pero es muy saludable. El estofado, el chup chup de las abuelas, el cocinar lento, a baja temperatura, eso es lo ideal. Y luego usar poca agua. En cuanto a los utensilios de cocina, que hemos visto que algunos serán saludables y otros no, os he puesto aquí cuáles son los recomendados. Recomendados. El vidrio, o sea, el cristal es lo mejor. El acero inoxidable, el titanio, el barro, la cerámica, la porcelana, la madera de bambú y las siliconas. Alguna paciente me ha dicho, ¡hala! Yo pensaba que la silicona era un tipo de plástico. Pero es que la silicona no es un plástico, viene del sílice, que es un mineral que en la antigüedad también se cocinaba y los aparatos, los utensilios de cocina eran con sílice. Entonces, por eso la silicona no es un plástico. ¿Cuáles son los no recomendados? Esas sartenes de teflón antiadherente pues no, eso no se puede utilizar. El aluminio tampoco. El hierro colado fundido, cuanto menos, mejor. El cobre tampoco, sobre todo los plásticos. Los plásticos nada. Y ya esto es un resumen de un poco lo que os he contado y algunos truquillos también finales. O sea, ¿qué es lo que os tiene que quedar en la cabeza? Es que existe una adecuada preparación de los alimentos, que pueden ser esos guisos, el estofado, el pochadito que estamos contando, asar a baja temperatura y al vapor. Intentar comer todos los vegetales que podamos crudos y recién cortados y vivos, ¿verdad? Todos los que podamos. Añadir el aceite de oliva extra virgen. Fijaros que protege entre un 15 y un 60% las recidivas del cáncer. O sea, que es que tenemos que cocinar siempre con ese aceite. También hay estudios que también te dicen que el aceite de coco también es muy saludable, pero en nuestro país pues es una pena utilizar aceite de coco cuando tenemos el aceite de oliva. Extra virgen, de la primera prensada, eso también es muy importante decir. Luego la carne siempre se deja con el hueso, pues porque hace también ese efecto de recubrir papillos, ¿verdad? Para dejar ahí que se conserven mejor los nutrientes. Acordaros de añadir el romero en todas las parrillas. Y si vas a cocinar algo a alta temperatura, para que se creen menos compuestos carcinogénicos, lo ideal es echar ese vinito que echaban las abuelas, esas ciruelas que también se echaba, o el zumo de limón. Y, por supuesto, cebolla y ajo. En todos los guisos españoles de la cultura mediterránea siempre... Sí. Bueno, en mi casa, mi madre siempre nos daba una receta que nos rayamos siempre, mis hermanas y yo, es ajo y perejil. Se decía, ajo, perejil, no sé qué. Vale, sí, mamá, ajo, perejil, ya sabemos, pues sí. Así que esto es un poco lo que quiero que os quede en la cabeza. Espero que os haya servido, bien, sí, porque sí. Me parece que es algo como muy práctico y útil. Yo hago muchas cositas de esas, ¿eh? Sí. La cúrcuma la he hecho en la lenteja, o sea, la cúrcuma la uso bastante. Pero bueno, y ahora presento a la doctora Leticia Troyano, que nos va a contar algo muy interesante sobre la suplementación nutricional. Vale, pues vamos a la suplementación oral, que es la parte un poquito más complicada de todo esto, porque son estas las preguntas que nos hacemos siempre, ¿no? Si las vitaminas son buenas para prevenir el cáncer, si podemos utilizar antioxidantes, es bueno tomar magnesio si me están haciendo radioterapia, quimio, ¿qué hago? ¿Qué tomo? Pues mira, como no lo sabes, pues te vas a Google y empiezas a buscar, ¿no?
y empiezan a aparecer cosas como estas. Mira, la vitamina A disminuye el riesgo de cáncer, disminuye el riesgo de cáncer de páncreas, para el cáncer de colon parece que va muy bien, vitamina C para el cáncer de páncreas, vitamina B reduce, bueno, pues parece que va súper bien, la vitamina C también parece que va muy bien para las terapias contra el cáncer, la vitamina D es una barrera de defensa, más vitamina D, minerales esenciales, magnesio, cáncer, micronutrientes que ayudan a prevenir. Las especias, la cúrcuma que ya hemos hablado. La cúrcuma previene el cáncer. El zinc puede ayudar, tratar, prevenir. Bueno, parece que va súper bien, ¿no? Que tenemos que tomar de todo. Probióticos para el cáncer hepático. Bueno, el licopeno que hemos visto del tomate, ¿no? Hay una que me encanta, que es que resulta que el tomate que previene contra el cáncer llega a Madrid. Toma ya. Hay que venir a Madrid a comprar el tomate que previene contra el cáncer. Esto es buenísimo. Pero esto es mejor todavía. Mira, un componente del ketchup ayuda a prevenir el cáncer. ¿Qué tal? Toma ya. Así que ahora nos vamos a comer hamburguesas, le ponemos todo el ketchup que podamos, llenamos ahora la nevera de ketchup. Sí, sí, sí. ¿Vale? O sea que los tomates parece que también, Eso la melatonina, clave. Bueno, parece que hay muchas cosas que nos ayudan y entonces, bueno, te has leído todo esto en Google y dices, pues nada, me voy corriendo a buscar todo y además tengo que comprar vitaminas, zinc, selenio, tengo que comprar melatoninas a granero, vitaminas todas las que puedas. En la cocina. Y vienes tú con todo tu cargamento de vitaminas y suplementos, te sientas mañana a desayunar tranquilamente con todos tus suplementos, Fíjate. abres Google de nuevo porque dices, a ver qué ha pasado hoy en el mundo, y te encuentras con esto. Y ahora resulta que si tomas antioxidantes, esto produce un aumento de tumores. Y resulta que la vitamina E puede promover el cáncer. Y los antioxidantes favorecen las metástasis. Hija mía. Y jolín, ¿y ahora qué hacemos? Exceso de vitamina B podría provocar cáncer de pulmón. Ay, ¿y ahora? El cáncer, en cáncer no todo lo natural es saludable, que esto es súper importante. Claro, y tienes ahora toda esta mezcla de cosas en la cabeza, que dices, pero vamos a ver, de verdad, ¿qué hago ahora? ¿Me tomo el suplemento o no me lo tomo? Pues es una pregunta muy buena. La respuesta ya no es tan buena, porque la respuesta es, pues no lo sé, depende. ¿De qué depende? Mira, pues depende de cómo te alimentabas hasta hoy, hasta ayer, de tu edad, de tu estado físico, de si haces ejercicio o no, del tipo de cáncer, de a ver qué tratamiento me están haciendo para el cáncer, de cómo asumo el tratamiento del cáncer, de qué alimentación estoy haciendo mientras me hacen el tratamiento. Son tantas variables que por eso también es muy difícil hacer estudios que nos digan realmente si esto hay que tomarlo o no. Por eso la mayoría de estudios dicen que no se puede ni decir que sí, ni decir que no 100%, porque depende de cada uno y por tanto dependerá de cada persona el tomar o no un suplemento. Pero sí que hay cosas que os puedo decir que sí, o por lo menos que tienen bastante evidencia, que se ha demostrado que sí. La melatonina. La melatonina siempre, a partir de hoy, todo el mundo se toma su melatonina. ¿Qué es la melatonina? La melatonina es una hormona que tenemos en el cuerpo, que es la que nos hace dar sueño, ¿vale? Es la hormona del sueño. Es una hormona que como ahora ya tenemos luz durante tantas horas del día, no se fabrica tanto como hace muchos años cuando a las 6 de la tarde era de noche y nos íbamos todos a dormir. Entonces ahora sí que tendríamos que tomar melatonina para dormir. Pero además se ha demostrado que la melatonina tiene un efecto muy importante como anticáncer, o sea, sí que ayuda para prevenir el cáncer, y además aumenta el efecto de la quimioterapia. Si me están haciendo quimioterapia y tomo melatonina, se hace más efectiva la quimioterapia. Ya estoy tomando ahora. Pues hay que tomarla siempre, pero sobre todo si estamos haciendo tratamientos hay que tener en cuenta que se puede tomar para disminuir efectos tóxicos o para aumentar
los efectos del tratamiento. La cúrcuma, que ya hemos visto en todo, sí, la cúrcuma es antiinflamatoria y ayuda a prevenir el cáncer, con lo cual la cúrcuma va muy bien. El resveratrol, que es de estos polifenoles que teníamos en las olivas, en la uva, que hemos dicho también, súper bien. Esto sí, sobre todo en el cáncer de colon se ha demostrado que disminuye las tasas de metástasis y en el cáncer de mama disminuye las recidivas, ¿vale? Por tanto, si hemos pasado por un cáncer de mama, pues está bien o tomar el alimento, la uva o las olivas, o suplementar con resveratrol. El licopeno, que hemos dicho que estaba en el tomate, que teníamos que venir a Madrid a comprarlo, o en el ketchup, pues también lo podemos tomar, ¿vale? Esto se está estudiando mucho en el cáncer de próstata. No se ha terminado de saber si realmente ayuda o no, pero parecería que sí. Pero sí que disminuye las metástasis en cualquier tipo de cáncer. Las vitaminas. ¿Las vitaminas son buenas? Sí. La vitamina A previene el cáncer, sobre todo el cáncer de pulmón, el de mama y el colorectal. La vitamina C ayuda muchísimo en el postoperatorio de cáncer de mama, ayuda a cicatrizar y ayuda a que la persona esté mejor. La vitamina E, si hay niveles bajos. Si hay niveles bajos, la suplementación puede ayudar. Si los niveles que tenemos de vitamina E son adecuados, no ayuda demasiado. Pero sí que sumar la vitamina E y la vitamina C, tomar las dos vitaminas juntas durante la radioterapia, sí que ayuda a prevenir la sequedad bucal que provoca la radioterapia. Sabéis que es bastante molesta. Pero ojo, sí que le damos vitamina C y vitamina E mientras tiene esta sequedad. En el momento que esto se pasa, le retiramos la vitamina C y la vitamina E. ¿Por qué? Porque son antioxidantes muy potentes. Y si es antioxidante, no permite que la radioterapia actúe, porque la radioterapia oxida, ¿vale? Si le pongo un antioxidante, pues ya bloqueo la acción de la radioterapia. Por eso es que no podemos tomar cualquier cosa sin consultar primero, ¿vale? Según el tipo de tratamiento que estamos haciendo. El zinc va súper bien, se ha demostrado su acción en la mucositis, tanto en la quimio como en la radioterapia. Las personas que tienen mucositis, que son estas alteraciones alrededor de la boca o en la lengua, sí que ayuda a que se cure. El magnesio, que protege contra el cáncer de colon, está demostrado. Los probióticos van siempre muy bien, pero sobre todo las diarreas que producen la quimio o la radioterapia, sobre todo en el cáncer de colon, van súper bien. Y también en estas terapias un poquito más modernas, que son las inmunoterapias, sobre todo en el colon, provocan mucho efecto tóxico y esto puede también paliar un poquito ese efecto tóxico. La glutamina disminuye el riesgo de esofagitis en el cáncer del pulmón, sobre todo cuando está haciendo radioterapia. Pero bueno, en definitiva que son cosas que están demostradas que funcionan, pero que tenemos que adaptarla a cada persona. Entonces, ¿qué es lo que no podemos tomar? Bueno, no hay nada que definitivamente no. No hay ningún estudio que diga esto no. Todo esto que hemos visto antes que nos decían en el Google, no es que las vitaminas aumentan el cáncer y tal, esto no es real, esto está fuera de contexto porque tiene que ver con estudios donde sí, se ve que en algunas personas aumenta, ¿vale? Pero no hay nada, no hay ningún estudio que diga esto no lo tomes. Pero sí que se tiene que adaptar a cada persona y a cada situación. Por eso lo único que no es a tomar suplementos sin haber consultado primero al oncólogo o a la oncóloga, ¿vale? Y que nos diga si yo haciendo este tratamiento me puedo tomar esto, que he leído que va bien. Vale, pues durante estas 4 presentaciones os hemos contado algunas respuestas a preguntas que nos hacemos cuando tenemos cáncer o cuando queremos saber si prevenimos el cáncer con algo y tal. Pero no hemos venido aquí porque tengamos todas estas respuestas, ¿vale? Hemos venido porque tenemos una forma de ver la atención de los pacientes que tienen cáncer. Lo que nos interesa es la calidad de vida, el que un paciente con cáncer esté bien. Y esa es nuestra canción, ¿vale? Porque, como decía Maya Angelou, un pájaro no canta porque tenga una respuesta, sino porque tiene una canción. Y esperamos que nuestra canción os haya gustado. Hoy Nada más.
La verdad que ha estado estupendo. ¡Ay, qué bien, Pues ya hija está. mía! Qué bien. Una cosa importante que os queríamos contar es que todo esto que os hemos dicho, de todo lo que os hemos contado de nutrición, lo podéis encontrar en este libro. ¿Vale? Este es el libro que editó GMO, que es el grupo al que todas pertenecemos, y cada una de nosotras ha escrito su parte. Esto que os hemos contado está aquí, Ah, muy bien. y lo podéis conseguir creo que en la página web. Perfecto. Y nada más, eso es todo Muy bien. lo que teníamos. Interesantísimo. Hay cosas que ya más o menos va uno, pero lo del microondas. De todas maneras tenéis ahí todos nuestros...